Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahí voy. Vengo corriendo. Pero ya estoy aquí. Bien. ¿Tuvieron oportunidad de analizar lo que les publiqué? La, lo de fuerzas internas. Porque no nos hemos visto. Ha dado la casualidad de que el lunes pasado, pues no hubo clases porque entramos el primero. Y luego este lunes tampoco hubo clases porque fue puente. Entonces nuestras sesiones de 2 horas, pues no las hemos podido tener. No las hemos podido tener por eso, porque nos han tocado los puentes. Bueno, un puente y que todavía no iniciaba el semestre, ¿verdad? Ok, pero sí, les pido por favor que anoten su nombre en el chat, su nombre completo, y que sí le den una leída a eso de las fuerzas internas. Nosotros lo vamos a retomar en la sesión presencial, pero sí es importante no llegar en ceros, les digo, porque aparte de que nos han tocado que los lunes que tenemos sesiones de 2 horas, ha sido puente y antes no habíamos entrado, pues sí, es importante no quedarnos atrás, ¿sí? Ok, entonces sí van a requerir mucho de su participación, que ustedes analicen, lean y ya entiendan, puedan llegar a la sesión presencial entendiendo un poco más leídos. Esa es la intención de publicarles. Y también les publiqué otra actividad para el lunes. Les decía que ya los lunes los vamos a dejar para estar entregando las actividades semanales. Y esa otra actividad tiene que ver con esfuerzos, que va a ser el primer tipo de esfuerzo que vamos a ver, esfuerzo normal o esfuerzo axial. Que son muy sencillos. O sea, es básicamente aplicar una ecuación, que es un cociente, y ya. Aquí a lo mejor tal vez la complicación podría ser calcular las fuerzas internas. Que serían fuerzas axiales o fuerzas normales. Pero bueno, vamos a ir leyendo un poco de lo de las fuerzas internas que les compartí. Ahorita lo voy a abrir. Esto ya lo tienen ustedes en su Classroom. Entonces lo voy a abrir y lo vamos leyendo. Lo que viene ahí de ejemplo de fuerzas internas en el Classroom, lo que les publiqué, es de un elemento tipo viga. Es una viga inclinada. El hecho de que sea un elemento tipo viga implica que se pueden desarrollar las tres fuerzas internas: normal, cortante y momento flexionante. No necesariamente es que se vayan a desarrollar las tres, pero se pueden llegar a desarrollar las tres, dependiendo de las cargas aplicadas, si se desarrollan o no. A ver. Ah, espérenme, estoy abriendo mi correo. Bueno, el Classroom más bien. ¿Dónde está? Aquí está. Y eso ya lo tienen ustedes publicado. También tienen lo de los esfuerzos para que lo vayan leyendo. Esfuerzos normales. Ahorita los que van llegando, ahorita los acepto, nada más permítanme, estoy abriendo el Classroom para acceder a los archivos que ustedes ya tienen. Cuarto A. Voy a abrir la parte de fuerzas internas. Aquí está, fuerzas internas. Y viene ahí dos videos. Vienen dos videos precisamente de esa viga inclinada que se analiza acá. Y ahorita se las voy a presentar.
Aquí vamos a compartir. Compartir pantalla. Una disculpa por llegar tarde, ¿eh? Nada más que como están los horarios, yo vengo de las 7, de 7 a 8 tengo una sesión presencial. Luego de ahí tengo que venirme corriendo a instalar acá. Está medio raro ese horario, ¿no? Pero bueno, aquí estoy, es lo que importa. Ok, este ejemplo, ¿sí lo están viendo en su pantalla? Los estoy compartiendo. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, este ejemplo es el que se explica en los videos. Si ustedes ven los videos, en el video se va desarrollando el ejemplo paso a paso. Ajá, conforme lo voy desarrollando, lo voy narrando, voy diciendo qué estoy haciendo. Les digo, este ejemplo es de un elemento mecánico o de un miembro estructural, un elemento estructural. Cualquier término hace referencia a lo mismo, son sinónimos. Entonces, este es un elemento mecánico tipo viga. Las vigas, les digo, si ustedes las seccionan, si ustedes analizan sus fuerzas internas, se pueden presentar normal, cortante y momento flexionante. Fuerza normal, fuerza cortante y momento flexionante. Ajá. Aquí, en este ejemplo, hacen como inciso A, inciso B. El ejemplo 1 lo calculan con una sección AA, que esa sección es exactamente perpendicular a la viga. Está a 90 grados con respecto al eje de la viga, al eje longitudinal. El eje longitudinal sería este, el que pasa por el centro de la viga en su longitud. Y el segundo ejemplo, o la segunda parte de este ejercicio, de este ejemplo, hacen una sección transversal totalmente vertical, que sería la sección que va de B a B. Y con base en esa sección vertical calculan las fuerzas internas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que las fuerzas internas van a obedecer o van a estar planteadas con respecto a la sección transversal, a cómo cortes, cómo hagas el corte para analizar. No significa que internamente las fuerzas estén cambiando, no. Significa que estás calculando a lo mejor una componente de esa fuerza interna. Ajá, que no la estás viendo toda todavía, ¿sí? Bueno, acá al final se concluye eso. Para esta primera parte del ejemplo, calculan con respecto a la sección A. La sección AA es esta de acá, no sé si la ven. Es la que está perpendicular al eje, o sea, forma 90 grados con el eje longitudinal de la viga. Y está ubicada en el punto C. El punto C está exactamente a la mitad de la longitud. Está a 3 metros del apoyo en B o 3 metros del apoyo en A. Y en A, o sea, esto es lo que ustedes verían en un libro, es lo que les presentarían. Esta figura con los apoyos, los símbolos de los apoyos, y de ahí habría que hacer la traducción de esos apoyos a fuerzas o a reacciones. Ajá. Para ya tener nuestro diagrama de cuerpo libre, que sería este, el de la derecha. En este caso, en el apoyo A, tenemos una articulación. Aquí está, se dibuja como un triangulito. Articulación, pasador, bisagra, también son sinónimos. Y acá está. Ya la traducción a reacciones es una reacción en X y una reacción en Y. Esta en X y en Y yo las propongo positivas. No sé para dónde se estén desarrollando, no sé cuál es el sentido de esas reacciones, pero yo las propongo positivas. Y ya lo que me resulte de los cálculos, después de aplicar mis ecuaciones de equilibrio, ahí me va a decir si están bien propuestas o no. ¿Sí? Entonces, en la articulación se van a desarrollar dos fuerzas. Una fuerza que impide el desplazamiento en X, como está el perno ahí en la articulación. La articulación son como dos orejitas y un perno que las atraviesa. Y ese perno también atraviesa al elemento mecánico, a la viga en este caso. Es como la bisagra de la puerta. Sí, o como el codo. Se permite hacer esto. ¿Pero en qué iba? Ah, sí. Entonces, en esta reacción en A, como es una bisagra, articulación o pasador, precisamente, se van a desarrollar dos fuerzas, una en X y una en Y. Se desarrolla una fuerza cada que está impedido un movimiento.
Si está impedido el movimiento en X, es porque hay una fuerza que lo está impidiendo. Por eso aquí hay una fuerza en X. Una reacción en X o fuerza en X se refiere a lo mismo. En este caso las denomino con R de reacción porque corresponden a fuerzas reactivas o fuerzas que se están desarrollando en los apoyos. Por eso. Pero todas son fuerzas, ¿eh? Activas o reactivas son fuerzas. O sea, se tratan igual para su cálculo. A eso me refiero. Y también se desarrolla una componente vertical. Esta componente. Y le denominé R a X. O sea, la reacción en A, pero este es su componente en Y, perdón. R a Y, su componente en Y. La componente vertical. Todas tienen una... deben de tener un nombre y un apellido. Reacción en A en Y. Reacción en A en X. Y la propuesta. Yo las propuse positivas a ambas. Ya el cálculo me dirá si lo hice bien o no. Me dirá el sentido correcto. Y en el apoyo en B, aquí en la parte superior, yo tengo un balancín. Un balancín es como una mecedora, hace esto. O sea, permite el desplazamiento en X, porque se está balanceando, pero no se está hundiendo, no está cayendo. En este caso, el balancín está apoyado en una superficie vertical. ¿Qué tiene que ver esto? Pues si ustedes se van a la tabla de los apoyos, no sé si recuerdan la tabla de los apoyos, que está por acá. ¿Dónde lo puse? Fuerzas internas. Por aquí. ¿Sí están viendo la presentación? ¿O no? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, en esa tabla, aquí no viene el balancín, pero exactamente el balancín tiene el mismo comportamiento que un rodillo, o que un patín, o que un carrito. Permite el desplazamiento, en este caso el rodillo, como está apoyado en una superficie horizontal, fíjense, permite el desplazamiento horizontal porque va a rodar. Esto va a rodar, permite el rodamiento. El que no permite, el movimiento que no permite es que se hunda, porque esto no está cayendo. O sea, si hay una fuerza vertical aquí que restituye, que contrarresta el peso de la viga. Por eso, este rodillo, su traducción a fuerzas o a reacciones sería una fuerza vertical, que es la que se está desarrollando. Es el movimiento que está impedido. El movimiento vertical, ese no está permitido, porque no está cayendo la viga. El que está permitido es el horizontal, por eso ahí no se desarrolla una fuerza, porque ese sí está permitido. Cada que haya un movimiento impedido es porque hay una fuerza que lo impide. ¿Sí? Así lo pueden aprender. Entonces pasa lo mismo con el balancín. El balancín es esto, es una especie de mecedora que impide el movimiento vertical, en este caso, si la superficie de apoyo fuese horizontal. ¿A qué voy con esto? Que más bien la fuerza que se desarrolla tiene que ver con la superficie de apoyo. Si la superficie de apoyo es horizontal, entonces la fuerza desarrollada es vertical. ¿Y qué pasa si yo volteo esto? Si ahora la superficie de apoyo es vertical, la fuerza que se va a desarrollar es horizontal. Van perpendiculares. Se desarrolla una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo, que es lo que tenemos acá precisamente en nuestro ejercicio. Voy a volver acá. Volví al ejercicio. ¿Sí lo están viendo? ¿No? ¿Sí? Sí, maestra. Perfecto, entonces ahí está. Como aquí el balancín está apoyado en una superficie vertical, esto denota o simboliza la superficie. Esta rayita y estos como pelitos vertical, diagonales, es la superficie. Entonces, como está apoyado en una superficie vertical, la fuerza o la reacción que se va a desarrollar es una reacción horizontal. Yo esta reacción horizontal, la traducción del apoyo, ya del balancín a reacciones o fuerzas, la propuse hacia la izquierda, la propuse negativa. Pero esa es propuesta mía. Igual se pudo haber propuesto a la derecha y no pasa nada. Bien, entonces ya tengo aquí mis incógnitas. Las incógnitas, primero voy a resolver las reacciones. Voy a saber cuánto vale RAX, RAY, RBX y su sentido correcto. Es lo primero que tendríamos que hacer después del diagrama de cuerpo libre. O sea, en órdenes, trazamos el diagrama de cuerpo libre,
que involucra ya la traducción de los apoyos a reacciones o fuerzas reactivas. Segundo paso, a partir de este diagrama de cuerpo libre lo trabajamos y vamos a calcular reacciones. Las reacciones en este caso son nuestras incógnitas porque no sabemos cuánto valen. ¿Cuántas incógnitas tengo o cuántas reacciones? Tendría RAX, RAY y RBX. Tengo 3 incógnitas para esta viga. Como tengo 3 incógnitas, se puede clasificar como una viga estáticamente determinada. ¿Sí? Dijimos que es estáticamente determinado porque a partir de las ecuaciones de la estática, que en este caso son 3 porque estamos en el plano, podemos conocer esas incógnitas. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Si lo podemos resolver ese sistema de 3×3. Y entonces por eso es estáticamente determinada. Vamos a ir con el cálculo de las reacciones, considerando este diagrama de acá. ¿Sí? A lo mejor este diagrama aquí ya está muy sucio, o sea, muy lleno de números, porque esto corresponde ya como a la foto final de lo que yo desarrollé en el video. Si ustedes ven en el video, se va desarrollando por pasos. No como ahorita, que ya está todo desarrollado. No, ahí se va desarrollando por pasos, lo voy desarrollando por pasos y a lo mejor se entiende un poquito más el PDF. Bueno, a partir de este diagrama de cuerpo libre, voy a calcular las reacciones. La primera ecuación que voy a plantear de la estática son la sumatoria de fuerzas en X o fuerzas horizontales. Y aquí tengo que indicar hacia dónde son positivas. Se van a considerar positivas si van a la derecha, como esta flechita que está acá. Positivas a la derecha. Aquí está, positivas a la derecha. Ajá. Y entre todas las fuerzas en X se tienen que estar equilibrando para garantizar que esta viga esté en equilibrio, no se desplace en X. Bien, entonces, ¿cuáles fuerzas tengo en X a partir de mi diagrama de cuerpo libre? Pues voy a tener la reacción en A, RAX, que yo la propuse positiva porque la propuse hacia la derecha. Voy a tener también la reacción en el balancín, en el apoyo B, que yo la propuse hacia la izquierda, así la propuse. Entonces es RAX menos RBX. ¿Por qué? Porque como la propuse hacia la izquierda y los positivos son hacia la derecha, pues estaba negativa. Va opuesta al positivo. Y también que voy a tener la carga aplicada, que en este caso es esta de 5 kilonewtons, es una carga concentrada o una carga puntual de 5 kilonewtons que está aplicada en donde a 3 metros, no es cierto, a 4.5 metros de A o a 1.5 metros de B, siguiendo el eje longitudinal de la viga. Porque justamente la carga es perpendicular al eje, o sea, se encuentra a 90 grados con respecto al eje de la viga. Es perpendicular. Bien, entonces esta carga la voy a descomponer porque está inclinada y yo estoy trabajando con los ejes rectangulares normales, X y Y. Entonces voy a descomponer la carga de 5 kilonewtons de su componente vertical y su componente horizontal. Trabajar con un triángulo rectángulo, es eso. Aquí la descompuse, fíjense, en este triángulo de abajo, este es el triángulo rectángulo. Mi carga aplicada es esta, sería la hipotenusa, sean los 5 kilonewtons. Y yo quiero conocer los catetos, esa sería la descomposición en X y en Y. Para el cateto en X, que es el que me interesa en este momento, porque estoy con la sumatoria de fuerzas en X, pues yo conozco aquí este ángulo que es 45 grados. Y este cateto correspondería al coseno. Para conocer este cateto tendría que multiplicar la hipotenusa por el coseno de 45. Senos y cosenos. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Y cateto opuesto a este ángulo, pues sería la hipotenusa por el seno, por la función seno de 45 grados. En este caso, para el ángulo de 45 grados, seno y coseno te dan el mismo valor, que es raíz de 2 sobre 2, 0.7071. Si ustedes multiplican ese raíz de 2 sobre 2 por 5, pues aquí ya van a obtener lo que vale cada una de las componentes en X y en Y. ¿Sí?
Yo aquí lo dejé indicado, no realicé el producto, lo dejé como 5 por coseno de 45, la componente en X de esta fuerza. ¿Cómo sé que va hacia la derecha? Pues hay que seguir la dirección de la fuerza aplicada de 5 kilonewtons. Fíjense, la fuerza aplicada de 5 kilonewtons tiene una inclinación. ¿Cómo podríamos describir esa inclinación? Pues que va hacia abajo y a la derecha. Esa es su tendencia, abajo y a la derecha. Por la cabeza de la flecha lo puedo observar. Como va hacia abajo y a la derecha, entonces su componente en Y va hacia abajo, es negativa. Y su componente en X va a la derecha, es positiva. Por eso aquí pude saber el sentido de la componente en X. Va a la derecha, positiva. Y aquí está indicado, 5 por coseno de 45. No realicé el producto, eso lo dejé al final. Y luego voy a plantear la segunda ecuación de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y, que también debe estar equilibradas entre ellas. ¿Sí? Debe haber un equilibrio. O sea, sumadas todas, ya con sus sentidos, deben de dar 0. ¿Qué tengo de fuerzas en Y? Observando mi diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles fuerzas tengo en Y? Voy a tener la reacción en A. Esta, la de la articulación, R a Y. Yo la supuse o la propuse hacia arriba. Entonces, positiva. Aquí en mi ecuación, positiva. Y voy a tener la componente en Y de la fuerza de 5 kilonewtons, de la fuerza aplicada. Y aquí está nuevamente el triángulo rectángulo de la descomposición. La componente en Y de la fuerza de 5 kilonewtons quedaría ¿a dónde? Hacia abajo. ¿Sí se fijan? Sí, entonces quedaría menos 5 por seno de 45, que es este, menos 5 por seno de 45, igual a 0. Entre esas dos, que son las únicas dos fuerzas verticales, se están equilibrando, se están contrarrestando. De tal manera que despejamos R a Y y obtenemos que R a Y pues es directamente 5 por seno de 45, ya despejando. Y 5 por seno de 45, si ustedes lo realizan en su calculadora, debe de ser 3.54. Sería bueno que lo hicieran en su calculadora. Yo aquí tengo la mía. Hagan seno de 45 en grados. Y les da .7071, 0.678 y luego por 5. Y eso les da 3.5355. Yo lo redondeé 3.54 a 2 decimales. Kilonewtons. Son kilonewtons, ¿por qué? Porque la fuerza aplicada o la carga aplicada está en kilonewtons y la estás descomponiendo. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Los momentos o la tendencia al giro que ocasionan las fuerzas, ya sea aplicadas o las fuerzas reactivas, la podemos calcular los momentos en cualquier punto de nuestro elemento mecánico, en cualquier punto de la viga en este caso. Lo podemos calcular en A, lo podemos calcular en C, lo podemos calcular en B. En cualquier punto, los giros o la tendencia al giro debe estar equilibrado, deben de ser 0. ¿Por qué? Para garantizar que ese elemento mecánico no esté girando. La viga no está girando, está en equilibrio, está estática. Bien. Entonces, planteamos la sumatoria de momentos. Yo la planteé en este caso, para este ejemplo, con respecto al punto A. Este es el punto A, donde está la articulación, donde están estas dos reacciones. Entonces, con respecto al punto A, siempre hay que escribir con respecto a qué momento se está calculando. Aquí está, sumatoria de momentos en A. Esto me dice. Sumatoria de momentos en A debe ser igual a 0. ¿Qué momentos o qué tendencias al giro se desarrollan con respecto al punto A? Pues cada una de las fuerzas actuantes, dependiendo de cómo estén aplicadas, va a producir una tendencia al giro. O no, depende cómo estén actuando. Por ejemplo, esta fuerza de 5 kilonewtons, como
Ya es perpendicular al eje de la viga, o sea, ya está a 90 grados con respecto a la viga. Directamente multiplicamos fuerza por distancia. La fuerza, que sería 5 kilonewtons, por la distancia que existe desde donde está aplicada la fuerza hasta el punto donde estamos calculando momentos. Ajá. Un momento flexionante es eso, una fuerza por una distancia. Y ahora, ¿por qué podemos hacer esto directamente? Porque les digo, aquí en este caso en particular, eh, la fuerza es perpendicular al eje de la viga. Si no fuese perpendicular, o sea, si no estuviese a 90 grados, no podemos hacer esto directamente. Tendríamos que descomponer la fuerza, como lo hicimos, en X y en Y, y para cada componente en X y en Y, buscar un brazo de palanca. Si la componente es en X, buscar un brazo de palanca en Y. Si la componente es en Y, buscar un brazo de palanca en X. La fuerza y la distancia deben de ser perpendiculares entre sí al momento de calcular momentos, vaya. Ajá. Entonces, con esa salvedad de que para este caso sí son perpendiculares la fuerza, directamente multiplicamos 5 por la distancia que hay desde donde está aplicada la fuerza hasta donde estás calculando momentos. O sea, esta longitud que correspondería a 4.5 metros. Te quedaría 5 kilonewtons por 4.5 metros, que es lo que está aquí, 5 por 4.5. Y luego, ¿qué otras fuerzas generan momento? Tenemos esta otra fuerza, la del balancín, que la propusimos hacia la izquierda. Esa es una fuerza horizontal, ¿se fijan? Entonces, como es una fuerza horizontal, necesitamos un brazo de palanca vertical en Y, una altura. Necesitamos una altura para que se genere este efecto. Esta es mi fuerza, esta es mi distancia, hace esto, ¿sí? Una tendencia al giro. ¿Qué altura tenemos acá? ¿Qué altura es esto? ¿Qué cateto? Yo aquí tracé un triángulo rectángulo otra vez, donde la hipotenusa de ese triángulo rectángulo corresponde al eje longitudinal de la viga, o sea, corresponde a la viga. La hipotenusa aquí para mí mide 6 metros. Esto es mi hipotenusa. Este cateto es el cateto, pues sería adyacente a este ángulo. Y el que necesito, el que quiero es esta altura, el cateto opuesto al ángulo de 45. Este ángulo de 45 es con respecto a la horizontal. Desde la horizontal hasta el eje de la viga. Entonces de ahí yo trazo mi triángulo rectángulo y calculo este cateto. Este cateto, ¿a qué sería igual? Pues sería igual al seno de 45, que es el ángulo al que está opuesto, por la hipotenusa. La hipotenusa dijimos que 6 metros. Entonces 6 por seno de 45 me devuelve el valor de este cateto o la altura a la que está aplicada esta reacción RBX con respecto a la horizontal. La necesito con respecto a la horizontal porque justamente esta línea horizontal, esta de acá, pasa por el punto A. Y yo quiero una distancia desde donde está aplicada mi fuerza B, RBX, una distancia vertical, hasta donde estoy calculando momentos, que es el punto A. Necesito una diferencia de alturas, nada más. Por eso acá me queda RBX por 6 por seno de 45. Este 6 por seno de 45 es la altura, la distancia, el brazo de palanca de esa fuerza. Y me quedó positivo el momento. ¿Por qué? Porque la tendencia al giro, fíjense, es este que dibujé acá, esta como línea curvada, ese es el momento que genera esa reacción en X, RBX. O sea, tengo esto, el brazo de palanca es así, mi fuerza viene así. ¿Cuál es la tendencia al giro? La tendencia al giro es esta, hace esto. Los dedos, los 4 dedos siguen el sentido de la fuerza y hacia dónde gira, cómo envuelve. Es un momento positivo. Momento positivo porque tiende a hacer girar la viga en el sentido antihorario. Sentido antihorario es positivo por convención. Y el horario entonces es negativo.
Por eso acá nos queda positivo. RBX por 6 por C945. Y de aquí ya despejamos. Despejamos RBX. Y obtenemos que es igual a 5.3 kilonewtons. Como es una reacción o una fuerza, nos deben quedar unidades de fuerza. En este caso, kilonewtons. Porque todo está en kilonewtons. Estos 5 kilonewtons aplicados, pues son kilonewtons. Y ya. Entonces, como de la ecuación 2, que fue la sumatoria de fuerzas en Y, obtuvimos R a Y. De la ecuación 3, que fue la sumatoria de momentos, en este caso en A, obtuvimos RBX. Pues nos vamos a regresar a sustituir a la ecuación 1. La ecuación 1 es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Se acuerdan? De esta primera ecuación no pudimos resolver para ninguna de las incógnitas, porque teníamos dos incógnitas en una misma ecuación. Si despejas una, te va a quedar en función de la otra, o sea, no la estás resolviendo, la estás dejando en función de la otra. Pero ahora ya podemos resolver, ya nos podemos regresar a esa ecuación 1 porque ya conocemos RBX. Como ya conocemos RBX, entonces nos regresamos a la ecuación 1 a sustituir y vamos a conocer RAX. La vamos a despejar ahora sí. Y es lo que hice acá, en esta parte de la derecha. RAX va a ser igual a menos 5 por coseno de 45, que es lo que tengo acá, más RBX. La despejé, nada más despejé RAX. Les encargo sus micrófonos, por favor. Entonces despejé RAX y ya, me dio que es igual a 1.76 kilonewtons. Ajá. Ya tengo mis incógnitas, ya tengo mis reacciones, que sería el segundo paso. El primer paso es el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso son las reacciones. No siempre, pero generalmente hay que calcular las reacciones. Y ya nos iríamos ahora hacia el cálculo de las fuerzas internas, que es lo que queremos. Saber en el punto C qué fuerzas internas están presentes. No es que nada más en el punto C haya fuerzas internas. De hecho, a lo largo de toda la viga hay fuerzas internas. Lo que nosotros queremos conocer es, para ese punto, en este momento, qué fuerzas hay. Nos podrían haber pedido en cualquier otro punto. Y el procedimiento es el mismo. Hay que seccionar ahí en el punto y calcular fuerzas internas. Para la parte A, que corresponde a la sección AA, la sección AA es esta, está cortada de esta manera, perpendicular al eje de la viga. Entonces les decía que se va a proponer entonces una cortante. La cortante siempre va a ser tangencial o paralela al corte. ¿Sí? En este caso el corte es inclinado, la cortante va a ser inclinada, con la misma inclinación que como cortaste. Luego la normal va a ser perpendicular al corte. Va a estar a 90 grados con respecto a cómo cortaste. ¿Sí? Si cortaste vertical, entonces tu normal va a ser horizontal. Si cortaste inclinado, entonces tu normal va a estar a 90 grados de ese corte también. ¿Sí? Siempre van así. Y el momento flexionante. El momento flexionante es un vector libre, por así decirlo. Entonces no tiene dirección, siempre va a tender a girar, pero no tiene, como las fuerzas, no. Ese nada más se propone, momento flexionante, en ese punto C. Y cada una de esas fuerzas internas va a llevar también su subíndice, que nos dice en qué punto estamos calculando. La fuerza que va hacia abajo, paralela al corte, es la cortante y se denota con una V mayúscula. V mayúscula denota cortante. Y C, es la fuerza cortante en C, en el punto C. Luego tenemos la fuerza normal. Las fuerzas normales o axiales generalmente se simbolizan con una N mayúscula de normal. Y también aquí dice normal en C. Yo la propuse positiva. La propuesta de los positivos, de los positivos, ya está, por así decir, establecido. Hay una convención de cuáles son los positivos. En este caso, si vas a hacer el corte de izquierda a derecha,
O sea, tu avance es de izquierda a derecha. Tu cero es en esta parte, en la parte del apoyo A, sería tu cero. Y va recorriendo hacia arriba. La convención dice que estas serían las fuerzas internas positivas. La cortante hacia abajo, la normal hacia afuera del corte y el momento flexionante en el sentido antihorario. Esas son las positivas, las propuestas positivas. No es que así tengan que ir las fuerzas, es que ya que las calcules, te va a dar el sentido correcto. Pero de entrada estas serán las positivas, las propuestas positivas. Trabajamos únicamente con esta sección, ¿sí? Con la sección de la izquierda, desde A hasta C. Podemos trabajar con la otra sección desde C hasta B también y nos tendría que llevar a las mismas fuerzas internas porque en ese cuerpo, en ese punto en particular, existen las mismas fuerzas internas si analizas de la izquierda o de la derecha. Son las mismas, no van a cambiar. No importa de dónde lo veas, de dónde lo analices, siguen siendo las mismas fuerzas internas en ese punto. En este caso vamos a analizar la parte izquierda. También podríamos analizar la parte derecha. Sí. ¿Tendríamos que llegar a los mismos resultados? Sí. ¿Sí? Pero en este caso yo lo desarrollé en el ejemplo del video en la parte izquierda. Entonces por eso estamos analizando esta parte izquierda. La parte izquierda. O sea, volvemos a hacer equilibrio, aplicar sumatoria de fuerzas en X, Y y momento. Pero ahora nada más para esta parte de la viga. Ya no vemos toda la viga. Nada más vemos desde A hasta donde estamos cortando, hasta C. Hasta donde nos interesa conocer la fuerza interna. Hasta ahí vamos a analizar. ¿Por qué podemos hacer eso de analizar solamente una sección y garantizar que está en equilibrio? La teoría dice que si un cuerpo, en este caso la viga, un elemento mecánico, si un cuerpo está en equilibrio, nosotros ya garantizamos que está en equilibrio, ya calculamos nuestras reacciones. Si un cuerpo está en equilibrio, cualquier parte de ese cuerpo sigue estando en equilibrio. Por eso podemos analizar por secciones, aplicar este método de las secciones y garantizar que cada sección también sigue estando en equilibrio. Bien, entonces, con respecto a este diagrama de cuerpo libre de la sección de la izquierda, que va desde A hasta el C, hasta el punto de corte, ¿qué fuerzas tenemos? Tanto externas, que serán reacciones y cargas aplicadas, como internas, que son las que queremos calcular. Las fuerzas internas, pues no son visibles. A lo mejor una fuerza externa sí la puedes ver, una persona parada en un puente, eso es una fuerza visible. La persona pues ejerce un peso hacia abajo, está ejerciendo una fuerza. Las fuerzas internas no se ven, sin embargo los elementos mecánicos siempre que están en equilibrio es porque pues existen fuerzas internas que están en ellos, a pesar de que no se vean. Este método de las secciones, por eso seccionamos, para hacer evidentes las fuerzas internas. Ok, con nuestro diagrama de cuerpo libre, que es este, para la sección de la izquierda, ¿qué fuerzas tenemos? Tanto externas como internas. Al final todas se equilibran, ¿eh? Internas como externas se equilibran. Fuerzas externas, pues las reacciones de la articulación. Si recuerdan, ya las calculamos, fue el segundo paso. Después del diagrama de cuerpo libre, calculamos reacciones con las ecuaciones de equilibrio. Y ya sabemos que la componente en X de la reacción en A es igual a 1.76 kilonewtons. Y va hacia la derecha porque resultó positiva. Ok, se va a terminar la sesión. Les voy a pedir por favor que se vuelvan a conectar. Y ahorita nos vemos, ¿sí? Porfa, ya para terminar la sesión. Entonces nos volvemos a conectar, por favor. Ahorita nos vemos. Bye. Bien, vamos a seguir explicando esto. Como se podrán dar cuenta, pues tener una hora virtual, antes teníamos hasta dos, ¿verdad? Y nos podíamos extender un poquito después de la hora. Pero ahora con esta sesión de una hora que tenemos, sinceramente es muy difícil lograr explicar tan solo un ejemplo, porque no son ejemplos pues que estén tan rápidos.
Ajá, como voy deteniendo, voy describiendo, si nos tomamos algo de tiempo. Entonces, en una sesión es prácticamente imposible lograr explicar un ejemplo sin detallar, si lo detallo mucho. Ujú. Entonces, por eso les digo, este material está ahí publicado en su Classroom. Denle una leída. Ana, primero vean los videos y descarguen el PDF y sigan el video. En el video se va desarrollando lo que ya tenemos en el PDF ahí colgado. Entonces, sí, para que le puedan detener, a lo mejor una velocidad más lenta o más rápida, no sé, puedan manipular el video. Le digo, una hora, difícilmente alcanzamos a desarrollar un ejemplo completo. Ujú. Pero bueno, voy a seguir acá y hasta donde nos alcance el tiempo. Ah, compartir pantalla. Aquí está. Ujujujú. Iba sí, en el diagrama cuerpo libre de la sección de la izquierda, que va desde A hasta C. Ah, aquí hay dos formas de analizarlo, o más bien de plantear la dirección de tus ejes coordenados. Podemos trabajar con los ejes como normalmente lo hacemos en X y Y, o podemos trabajar con los ejes girados, por conveniencia. ¿Por qué? O sea, los ejes girados siguen guardando entre X y Y 90 grados, nada más que los giramos los dos, hicimos esto, los rotamos. En este caso yo lo analicé de esa forma, como los ejes rotados X y Y, X', Y', por eso les puse las primas, porque no corresponden tal cual a los ejes rectangulares como los manejamos generalmente. Están rotados. ¿Cuánto están rotados? 45 grados. ¿Para qué? Para que se alineen con el eje de la viga. Trabajar como si el eje de la viga fuera mi eje X y el perpendicular fuera el eje Y. Ujú. Por eso los roté, por facilidad. ¿Por qué por facilidad? Porque al final lo que nosotros queremos conocer son las fuerzas internas, o sea, la normal, la cortante y el momento flexionante. Si nosotros trabajamos con los ejes girados o rotados 45 grados por conveniencia para que se alineen con el eje de la viga, directamente de la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X', sumatoria de fuerzas con respecto al eje X', de ahí directamente vamos a poder despejar la normal, porque la normal es la única fuerza, la normal está alineada plenamente o toda la normal está en dirección de X'. Si nosotros hiciéramos el planteamiento con los ejes rectangulares normales, X y Y, la normal la tendríamos que descomponer en una componente vertical y una componente horizontal, porque la normal está inclinada con respecto a esos ejes. Ajá. Entonces la normal aparecería en las dos ecuaciones, en la de X y la de Y. Y asimismo la cortante también está inclinada. Aparecería una componente de la cortante en X y una componente de la cortante en Y. Y eso nos llevaría a que en las dos ecuaciones tendríamos las dos incógnitas. O sea, es un sistema de 2 por 2 que no es difícil resolverlo. O sea, lo podemos hacer con sustitución, con sumas y restas, con igualación. Ajá. No está complicado. Pero si lo hacemos con los ejes rotados, directamente puedes despejar la normal de una ecuación, de la ecuación de fuerzas con respecto al eje X', y la cortante directamente la puedes despejar de la otra ecuación, de la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y'. Es todo. Es todo. Igual lo podemos hacer con los ejes normales, debemos de llegar a los mismos resultados. Aquí yo lo hice por conveniencia con respecto a los ejes girados, rotados, 45 grados, X', Y'. ¿Sí? Y aquí estoy planteando las ecuaciones. Fíjense, sumatoria de fuerzas con respecto al eje X' deben de ser iguales a 0. Y el positivo del eje X' es si van a la derecha y arriba. Inclinadas de esta manera, son positivas. También para la sumatoria de fuerzas en Y'. Aquí me faltó el igual a 0. Pero en este caso se consideran positivas
si van alineadas con el eje Y'. El eje Y' corresponde a la izquierda y arriba, inclinadas de esta manera. O sea, son estos ejes, X', Y', ¿sí? Y ahora, para la primera ecuación de la sumatoria de fuerzas en X', yo me tengo que fijar qué fuerzas están alineadas con ese eje. ¿Qué fuerzas tengo en este diagrama de cuerpo libre? Tengo la normal, que es una fuerza interna. Yo la propuse a la derecha y arriba, o sea, yo la propuse positiva. Aquí está la normal. Y tengo que descomponer ahora cada una de estas fuerzas. La reacción en X, que yo le puse Rx, la tengo que descomponer en una componente alineada con el eje X' y una componente alineada con el eje Y'. Ajá. Esta descomposición, este triángulo rectángulo, o sea, voy a buscar los catetos del triángulo rectángulo. Yo tengo la hipotenusa, que es la reacción en A en X. La hice acá y se fijan, aquí ya está la descomposición. RAX va a corresponder a la hipotenusa y está horizontal. Yo quiero estos catetos. El RAX en Y' y el RAX en Y'. Las componentes. ¿Sí? ¿Qué conozco? Conozco el ángulo de 45. Esto es pura trigonometría. Esto es el ángulo de 45 grados. Si de la horizontal hasta el eje de la viga tengo un ángulo de 45 grados, entonces el opuesto, que sería este, también es de 45 grados. Por eso aquí tengo 45 grados. Extraje este triángulo y lo desarrollé acá. ¿Sí? Y ya las componentes pues son cosenos y cosenos, depende cateto opuesto o cateto adyacente. Bueno, mi recomendación, porque hasta aquí le voy a dejar, ya se nos acabó el tiempo. Mi recomendación es vean los videos, sigan los videos, analícenlos, vayan siguiendo el PDF y de ahí van a encontrar mucha claridad, mucha luz de este tema. Todo básicamente es eso, aplicar ecuaciones de equilibrio, plantear las reacciones, hacer diagramas de cuerpo libre, resolver ecuaciones. De repente nos metemos con la trigonometría, eso es fundamental, trabajar con triángulos rectángulos, hay que saberlo hacer. Y este es para el caso específico de un elemento tipo viga, que trabaja como una viga. No es que todos los elementos mecánicos trabajen como viga, no. Este sí. Sí, después vamos a ver elementos mecánicos que están únicamente sometidos a carga axial. Esos no trabajan como viga, esos trabajan como barras, a carga axial nada más. Entonces sí, para que lo analicen. Y la próxima sesión, que es mañana nos vemos, entonces a las 8, para seguir con ejemplos en clase. Sí, lean esto para que lleguen con más antecedentes y tengan más idea y puedan hacer preguntas, pues, que les sirvan a ustedes para resolver sus ejercicios. Si vieron, son 2 ejercicios. Entonces, tenemos que poder resolver esos 2 ejercicios. Si lleguen con dudas para poder resolvérselas. Y que sea más fructífera la clase. Bien, entonces, pues nos vemos mañana. Disculpen por la tardanza, les digo, ando en clases presenciales y lo tengo que venir corriendo y esto es un desbarajuste, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Nos vemos mañana a las 8 entonces. Que estén bien. Cuídense. Bye, bye. Buen día, maestra, gracias. Buen día, bye. Buen día, maestra. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.